Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 5, mes 9. Eclesiastés capítulo 10. Se presentan una serie de dichos sobre distintos temas que en general se relacionan con la sabiduría, como ya ha venido tratando este libro, y además considerando que este es uno de los llamados libros de sabiduría. Sin embargo, en esta sección, tal como ha venido ocurriendo desde hace algunos capítulos, se trata más de una colección de dichos sobre varios asuntos, lo que hace difícil unificar todo esto en una sola conclusión. En los versículos 1 al 3, esta porción inicia diciendo que aunque una persona sea estimada como sabia, si ella en algún momento cometiera alguna locura, ese testimonio quedaría arruinado, tal como las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, según el versículo 1. Algo que pudiera parecer pequeño, en realidad toma el protagonismo. Así también cuando los sabios y los justos caen de manera escandalosa, aunque solo se trate de una ocasión o de algo puntual. Así, en un mundo bajo el pecado, el peso y el impacto de la insensatez parece ser mayor que el de la sabiduría. Por lo mismo, si alguien es insensato, aunque pretenda disimular la sabiduría, no podrá ocultar su necedad para siempre. El versículo 4 hace un llamado al discernimiento en cuanto a cómo comportarse ante quienes están en autoridad. En nuestra actitud no debe prevalecer el temor nervioso ni la impulsividad rebelde, sino la prudencia y la mesura, con las cuales podemos suavizar una reacción adversa hacia nosotros de parte de quien está en la autoridad. Desde el versículo 5 se refiere a una serie de absurdos que se dan respecto de relaciones de poder, en las que muchas veces los que están en una condición más baja o humilde terminan disfrutando de algunos bienes de los que se privan aquellos que están en una condición más exaltada. Esta inversión de roles puede causar sorpresa o sinsentido en quienes lo presencian. Desde el versículo 8 se realizan varias advertencias sobre las consecuencias de nuestras propias acciones. De manera similar al libro de Proverbios, no debemos tentar al Señor exponiéndonos de forma imprudente al riesgo y confiando neciamente en que Él debe librarnos. Como dice la Escritura, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. El versículo 11 nos habla de la importancia de ejecutar bien los asuntos, evitando que se pierda el beneficio que esperamos por algún apresuramiento. Desde el versículo 12, el uso de nuestra lengua evidenciará si somos sabios o necios. Dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, en el versículo 12, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29. Luego agrega, mas los labios del necio causan su propia ruina. Nuestra forma de hablar, las palabras que escogemos para hacerlo, los pecados que cometemos a través de la lengua, muchas veces terminan trayéndonos grandes males, y en el caso de los necios va a dar ese fruto de la necedad que es la ruina. Desde el versículo 15 también nos habla de la pereza, la negligencia, relacionadas también con los gobernantes. Ellos reflejan de alguna manera si hay juicio de Dios sobre una nación, porque si hay un gobernante inexperto y que se dedica a los banquetes, es decir, a agradarse a sí mismo, claramente esta nación va camino a la ruina, versus otra nación donde los gobernantes no tienen en cuenta primeramente sus placeres, ni oprimen a su gente para aprovecharse de ellos, sino que buscan servir reponiendo sus fuerzas con la comida, y no la usan como ocasión de glotonería, ni para los excesos. Todas estas cosas, a pesar de que están escritas hace cerca de 3000 años, siguen plenamente vigentes hoy. Capítulo 11. Desde el versículo 1 nos llama a ser diligentes y sabios en cómo invertimos y administramos nuestros recursos. También nos llama a no ser perezosos, a no quedarnos observando el viento, en el versículo 4, ni mirando el cielo, sino disponiendo nuestras manos al trabajo. Tal como los seres humanos estamos llamados al trabajo, el Señor hace una obra que es maravillosa para nosotros, y la mayor parte de ella nos resulta oculta o no la entendemos, porque es una obra demasiado sabia y profunda como para comprenderla. Esto nos dice que más allá de que debemos ser diligentes y sabios en la administración de nuestros bienes, debemos confiar en que el Señor hará su obra y descansar en su providencia y soberanía. Desde el versículo 7, luego hace un llamado a aprovechar la juventud, alegrarse en todo lo que ella significa y disfrutarla, pero sabiendo que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice el versículo 9, teniendo cuidado de los excesos de la juventud, como el enojo, los impulsos, como decía el apóstol Pablo, las pasiones juveniles. Dice en el versículo 10, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿A qué estamos llamados en la juventud? Esto continúa en el capítulo siguiente, capítulo 12. Desde el versículo 1 prosigue con el razonamiento del capítulo anterior. Nos dice que lo que debemos hacer para aprovechar realmente nuestra juventud es lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Muchos posponen la obediencia a Dios creyendo ingenuamente que después será más fácil hacerlo, y en su juventud se dedican entonces a desobedecer a Dios, a vivir para sus propios placeres. Pero eso solo acarrea ruina y endurece sus corazones. Más adelante se darán cuenta de que no van a tener contentamiento, ya que en su vejez las fuerzas les van a abandonar.
Vendrán enfermedades y dolores, y no será más fácil, sino más difícil incluso, cuando han aplazado neciamente la obediencia, y no podrán servir a Dios cuando esas fuerzas ya escaseen y se vaya el contentamiento. Así este capítulo 12 presenta varias señales sobre la vejez de manera poética, y sobre el deterioro que va produciendo en nosotros el paso del tiempo antes de ir al sepulcro. Desde el versículo 9 concluye el discurso del predicador que escribe este libro, dando nuevas pistas sobre la autoría de Salomón, pues dice que compuso muchos proverbios. Luego de destacar nuevamente el valor y la nobleza de la sabiduría en el versículo 11, llega a una conclusión notable. En el versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esto consiste la vida del hombre, en temer a Dios, que es una expresión que se ocupaba bastante en el Antiguo Testamento para referirse a una fe verdadera, pues más que hablar de creyentes, se hablaba de temerosos de Dios. Se refiere a una fe que tiene en cuenta la majestad, la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros mismos. Por consiguiente, eso es lo que debemos hacer: temer a Dios, creer en Él, tener esa verdadera fe y guardar sus mandamientos. En eso consiste la vida del hombre. Dice finalmente: porque Dios traerá toda obra a juicio, en el versículo 14, sea buena o sea mala. Esa realidad del juicio debe ser una advertencia clara para que vivamos con sabiduría en la fe y el temor de Dios, pues daremos cuenta ante Él. En suma, todo lo que importa en la vida, lo único relevante y para lo que existimos, es precisamente temer a Dios y guardar sus mandamientos. Notemos que respecto de esto no dice que es vanidad ni aflicción de espíritu, sino que es el todo del hombre y la conclusión de toda verdadera sabiduría. Recordemos que la única forma de vivir en el temor de Dios y en el camino de la sabiduría es recibiendo de corazón a Jesucristo, de quien se dice que es poder de Dios y sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1:24, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Salmo 49. Es un salmo de los hijos de Coré, con un mensaje muy potente acerca de lo insensato que es confiar en las riquezas y en las cosas de este mundo. En los versículos 1 al 4 comienza con un preludio, una convocatoria universal a escuchar las palabras de sabiduría que serán pronunciadas por inspiración de Dios. Desde el versículo 5 comienza hablando sobre lo absurdo e insensato que es confiar en las riquezas para salvación, pues ellas no pueden librar. Dice a quienes tienen su esperanza en sus bienes. Versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate. Es decir, que en cuanto a la salvación del alma, de la muerte eterna, el rico no puede salvar a otro ni a sí mismo con ese dinero, ya que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, dice el versículo 8. El único que podría lograr eso es Dios mismo, y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros. Desde el versículo 10, trata del poder igualador de la muerte, pues el sepulcro no discrimina, ya que aún los sabios mueren y perecen, del mismo modo que el insensato y el necio. Muere el rico y el pobre, el sabio y el necio, e incluso ante el sepulcro somos igualados con las bestias, ya que tanto el hombre como los animales mueren igualmente. En ese sentido, es una insensatez vivir para las cosas de este mundo y para las riquezas, pensando que viviremos para siempre en esta era. Desde el versículo 13, habla del destino eterno, tanto de los insensatos como de los justos. Aunque ante la muerte somos iguales, en cuanto a la realidad eterna, el justo y el injusto tienen destinos diametralmente opuestos. Mientras que en el Salmo 23 los justos pueden decir: Jehová es mi pastor, a quienes pusieron su esperanza en este mundo, este salmo les dice: la muerte los pastoreará, en el versículo 14. Los insensatos son ovejas destinadas al Seol, pero los justos regirán por la mañana y Dios redimirá el alma de ellos y los recibirá. Desde el versículo 16 termina con una aplicación en la que resalta la urgencia de que nuestra confianza esté puesta en Dios, quien es el único que puede redimir nuestra alma de esta condición. No debemos dejarnos engañar por el supuesto poder de las riquezas, ya que no tienen ningún efecto respecto a nuestra alma. Por tanto, debemos buscar la salvación y la vida en el único medio que Dios ha provisto, Jesucristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proverbios capítulo 22, versículos 20 y 21. Nos habla de los dichos que ha escrito el autor de este libro, que se atribuye a Salomón, quien lo escribió en proverbios y en ciencia para entrenar a quienes lo leen, con el objeto de dar a conocer las palabras de verdad, para así responder con sabiduría a través de esas palabras a quienes debamos dar alguna respuesta en cierto momento. Ese es el objetivo de este libro, lo que nos recuerda las palabras de la Escritura: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. No pensemos que solo los pastores y maestros o aquellos que son más consagrados tienen el deber de instruirse en la sabiduría de la Escritura, sino que todos somos llamados en cuanto podamos y con nuestro mayor esfuerzo a procurar la sabiduría que Dios nos ha revelado en su palabra. Segunda de Corintios capítulo 8. Desde el versículo 1 el apóstol introduce ahora el tema de la ofrenda para los
santos y comienza resaltando el ejemplo de los creyentes macedonios. Los destinatarios de la ofrenda eran principalmente cristianos judíos que estaban pasando por una hambruna en Jerusalén. Para ayudarlos, el apóstol estaba recogiendo una ofrenda en todas las iglesias. En este donativo había destacado la actitud de los creyentes en Macedonia, en la parte norte de la península de los Balcanes, mientras que los corintios estaban en la provincia del sur llamada Acaya. Las iglesias de Macedonia se encontraban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, pero abundaron en riquezas de su generosidad, lo que no tenía tanto que ver con la cantidad ofrendada, sino con la disposición de sus corazones, tal como ocurrió con la viuda del Evangelio. La proporción de lo que ellos daban respecto de lo que tenían era destacable, a pesar de que el monto fuera más bajo que lo que podían dar otros. El apóstol, que da testimonio de estos hermanos, dice que con agrado dieron conforme a sus fuerzas e incluso más allá de sus fuerzas, tanto así que estos creyentes le rogaban mucho al apóstol que les concediera el privilegio de participar en este servicio. Esto contrasta con lo que encontramos muchas veces entre los creyentes, quienes posponen las ofrendas o la generosidad esperando estar en mejor condición en el futuro, con la expectativa de dar cuando se tenga más bienes o cuando se logra una supuesta estabilidad. Pero esa no es la actitud bíblica, sino la contraria: disponer el corazón a la generosidad y al servicio y dar de lo que se tiene aunque sea poco, incluso sufriendo tribulación o profunda pobreza, pero siguiendo la riqueza de la generosidad que hemos recibido en Cristo. Para estos ejemplares macedonios, la ofrenda no era una carga, no se les tuvo que rogar ni exhortar de manera especial a la generosidad, sino que ellos consideraban que participar era un privilegio y por lo mismo rogaban poder hacer llegar sus donativos. Notemos en todo caso que esta ofrenda es distinta de aquel aporte obligatorio y constante para sostener nuestra propia iglesia. Se habla aquí de una ofrenda especial, algo que estaba más allá de ese deber básico de sostener a la propia congregación, sino que era para ayudar a otros creyentes que estaban en otro lugar, a los que ni siquiera conocían. Dicho esto, los macedonios procedieron así porque se dieron primeramente a sí mismos al Señor y luego a su pueblo, y esa es la clave de todo servicio, sea cual sea: darse primero al Señor y luego a su pueblo. Desde el versículo 6, así el apóstol anima a los corintios teniendo en cuenta este tremendo ejemplo de los macedonios, y les insta, en consecuencia, a que tal como abundaban en distintas virtudes, como la fe, la palabra y la ciencia, abundaran también en esta gracia, cuestión que no debían menospreciar. Esto último suele ocurrir pues muchos se contentan con creer que se dedican a lo espiritual o a lo teológico, pero la Escritura nos llama a tener en cuenta todas estas cosas, no dejando de hacer unas por hacer las otras. La manera en que los corintios respondieran a esto iba a ser una evidencia de su disposición y amor. Eso es lo que pretendía probar el apóstol. Desde el versículo 9, más allá de los macedonios, el ejemplo supremo a tener en cuenta por los corintios debía ser el de Cristo, quien siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Este es el Evangelio, el motor que nos debe llevar a la generosidad y a todo servicio. Es lo que debía impulsar a los corintios a terminar lo que comenzaron, pues ellos al inicio tuvieron la intención de ayudar, pero ahora debían llevar eso a la práctica. Desde el versículo 12, en esto el apóstol nos habla de la necesidad de que exista igualdad entre los creyentes, de manera que los que recogen más, aquellos que han recibido más bienes materiales por gracia de Dios, no retengan eso ni acumulen de manera egoísta, como lo hacen muchos incrédulos codiciosos, sino que lo compartan para que así los que recibieron menos, por distintas razones también providenciales, no permanezcan en escasez. Esto es muy distinto del socialismo, donde lo que se hace es la expropiación forzosa a unos para supuestamente dar a otros. Esa no es la igualdad de la que está hablando acá, sino de la generosidad que nace de un corazón transformado por el Espíritu y que ha sido impactado por el ejemplo de Cristo en el Evangelio. Eso es a lo que debemos apuntar. Por tanto, apliquemos el Evangelio a todos estos asuntos, a nuestras relaciones y nuestras acciones, incluyendo el servicio que damos a nuestro Dios y a su pueblo por amor de su nombre.